Bien, entonces voy a empezar yo mi presentación y luego continúan ustedes. Voy a apagar la cámara porque para que los datos no se me vayan o que no se ponga lenta la computadora. De repente pasa ese problema. Bien, entonces voy a presentarme. Mi nombre es Elías Córdoba. Yo tengo 28 años y soy de Santa Ana. Aquí nací y aquí vivo todavía, en la zona occidental del Salvador. Yo estudié sociología, soy sociólogo por parte de la Universidad del Salvador. También estudié una maestría en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México. En donde en estos dos lugares, tanto en la licenciatura como en la maestría, mis temas de trabajo, ¿verdad? De investigación fue lo que tiene que ver con la identidad cultural náhuatl. Y estuve yendo bastante tiempo, bueno, todavía trato de ir a lo que es Santo Domingo de Guzmán o Huitzapan, que es en la zona de Sonsonate. Es un municipio donde actualmente hay la mayor cantidad de nahuatl o hablantes nativos del idioma náhuatl, que es como se le conocen a estas personas, ¿verdad? Nahuatlantes. Ese es como mi interés actual siempre, ¿verdad? Que he tenido desde hace como unos 5 años. Yo empecé estudiando náhuatl, así como ustedes también, que de repente me di cuenta de un curso aquí en la Casa de la Cultura de Santa Ana. Eso fue en el 2014, fue a mediados. Así fue, el profesor era esta persona que hizo este pequeño documento, Alex Tepas Lapa. Él es el director de la iniciativa Portadores de Náhuatl, que es el grupo con el que estamos con esta iniciativa de enseñar el idioma, ¿verdad? Y aprenderlo, porque nunca se deja de aprender, la verdad. Tratamos de ir a la comunidad, ¿verdad? Como les digo, aquí a Santo Domingo de Guzmán, eh, por lo menos unas 2 veces, 3 veces al mes. Por veces no se puede ir tanto, ¿verdad? Pero sí tratamos de estar ahí yendo algo seguido, de aprender con los nahuatlantes, ¿verdad? Esta población adulta mayor, la mayoría, que ellos aprendieron náhuatl desde que estaban niños, ¿verdad? Bebés con sus papás, lo aprendieron así en la cotidianeidad. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser o nos vamos a convertir en neo-nahuatlantes o nuevos hablantes de náhuatl, ¿verdad? Esa es una pequeña diferencia que hay que hacer ahí entre los nahuatlantes y los neo-hablantes, ¿verdad? Que somos nosotros. Eh, bueno, mi interés también es como no solo académico, ¿verdad? Sino que también como a nivel personal siempre tuve como esa curiosidad de aprender. Yo sé que muchas palabras que nosotros ocupamos vienen del náhuatl, ¿verdad? Y ustedes no me dejarán mentir, está por ejemplo aguacate, zapote, muchas palabras. Aquí solo de eso pudiéramos armar una clase, pero eso, de dónde vienen las palabras, siempre me interesó y gracias a este curso fue que yo me di cuenta, ¿verdad? De dónde vienen las palabras y la gran riqueza que encierra el náhuatl, ¿verdad? Mi abuela era, bueno, una mi abuela de parte de mi mamá, de mi papá, perdón, ella era de Izalco y lastimosamente ella no lo pudo aprender porque como pasó una masacre que pasó en 1932, ella estaba niña y quedó el miedo, pues el miedo en la familia de que era como malo aprender el náhuatl, ¿verdad? Ella se recordaba, ¿verdad? Que su abuela, su mamá se escondían de ella para que no aprendiera ella náhuatl, pues. Entonces eso ha sido parte de la historia del país. Y hasta hace poco, hasta el 2014, es que eh, se reconoció la existencia de pueblos indígenas, por ejemplo, en el país. Eso fue hace poco. Eh, es una historia reciente, ¿verdad? Que estamos como en la revitalización del náhuatl. Eso es algo reciente. Entonces en ese camino nos encontramos, ¿verdad? Y bueno, estamos agradecidos con ustedes, ¿verdad? Con cada uno de ustedes por asumir este reto de aprender el idioma, ¿verdad? Espero que no se desanimen y que al contrario, que cada vez que ustedes puedan, ¿verdad? Aprender el náhuatl, siempre hay algo nuevo que aprender. En YouTube ya hay bastante información también que hace unos años no existía. Ahora ya hay más material para aprender, entonces eso es muy bueno, ¿verdad? Bien, entonces vamos vamos a continuar con esta pequeña parte, ¿verdad? De la presentación personal. Voy a dejar el micrófono abierto para que ustedes se presenten, ¿verdad? Que los conozcamos. Entonces, que digan su nombre, su edad, en dónde viven, qué los motivó a aprender náhuatl y qué es lo que esperan del curso también. Entonces no sé quién quiere iniciar, algún voluntario o voluntaria de los que estamos ya conectados. Mi nombre es Lexi Giselle, tengo 8 años y vivo en Soyapango.
San Salvador. Y pues bueno, yo quiero estudiar náhuatl porque quiero aprender muchas palabras, quiero aprender bastante historia. De hecho, sé un poco de náhuatl y quiero aprender más sobre eso. Solo muchas gracias. Qué bonito, gracias Lesbi, desde Soyapango, ¿verdad? Soyapango, Valle de Palmeras, ¿verdad? Vamos aprendiendo poco a poco, vamos No, a ver. calle de Oro. Sí, Aquí bueno, viendo Monte Blanco. la colonia se llama Monteblanco, donde vives, Lesbi. Sí, Ah, bueno, pero sí, es el municipio de Soyapango, ¿verdad? San Salvador. sí. Que bueno, sí, Soyapango es un nombre náhuatl, ¿verdad? Que su significado es como valle de palmeras o de palmas. Eh, Vamos a ir aprendiendo eso también. Vamos a ver que tenemos el náhuatl nosotros. Ya sabemos, vamos a ir dándonos cuenta que muchas palabras, muchos nombres de lugares tienen el nombre náhuatl, ¿verdad? Y qué bonito que un niño, bueno, 8 años, ¿verdad? Tienes, que te interese bastante el náhuatl. Ahora, como les digo, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Yo como hubiera querido de niño haber, haber recibido un curso de náhuatl, pero en ese tiempo no había nada, pues, o por lo menos así tan fácil. Ahora con estas facilidades que da el Internet se posibilitan, ¿verdad? Aprender en línea. Bien, a ver quién más quiere presentarse. Como les digo, que digan su nombre, ¿verdad? Su edad, en dónde viven, qué los interesó o qué les interesa, por qué se interesaron en un curso de náhuatl, ¿verdad? Y qué esperan aprender del curso también. Dejo el micrófono abierto. Gracias, profe. Yo quisiera proceder. Yo soy Ledvi García de Cañas, mamá de Ledvi, que acaba de presentarse mi hija. Interesada en aprender del curso, pues es algo de nuestra cultura que se perdió. Yo no crecí en el país, pero cuando vine, pues me motivó mucho y me alegré mucho de ver que se estaba impartiendo algo que se había totalmente descuidado de nuestra cultura, ¿verdad? Obtener conocimiento es lo que espero del curso y pues aprenderlo y pues sucesivamente pasarlo a nuestros hijos y a mis nietos el día de mañana. Qué bien, qué bonito, muy bien la iniciativa. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que lo que aprendamos también luego lo compartamos, lo podamos enseñar, porque de eso se trata, ¿verdad? De no ser egoístas con el conocimiento, al contrario. Bien, vamos a ver, aquí acaba de escribir Wilber Jiménez. Quizás tiene problemas en el micrófono, pero voy a leer aquí lo que él comenta. Dice, mi nombre es Wilber Jiménez, tengo 22 años, soy de Chalatenango, valle de arena y de agua, ¿verdad? Significa Chalatenango. Estoy aquí porque me gusta todo lo de historia y nuestros ancestros y me gustaría aprender el idioma y quisiera conocer los nahuablantes y poder hablar el idioma en un futuro. Qué bonito, Wilber. Sí, esto vamos a ver si en algunas clases tenemos el acompañamiento de algunos nahuablantes. Ya en clases anteriores hemos tenido esa gran riqueza, pues porque ellas, ¿verdad? También son personas muy valiosas que tienen mucha información y que ellos quieren, ¿verdad? Ellos, siempre que uno los visita, quieren que uno esté mucho tiempo con ellos, pues, y es muy bonito aprender de ellos. Lastimosamente no se puede en todas las clases porque por cuestiones de que, bueno, ellos también trabajan, pues tienen responsabilidades, entonces en algunas ocasiones lo que se ha hecho son ayudas que algunas personas, más que todo del extranjero, mandan alguna ayuda, ¿verdad? De dinero y así se les paga las clases porque también es la idea de que si vamos a contar con el apoyo de ellos, también ver de qué forma se les puede contribuir, pues, eh, porque sí es muy valiosa esa oportunidad. Entonces, ahí vamos a ir viendo, a ver en qué posibilidades podemos en algún momento, ¿verdad? En una clase, contar con la participación de alguna persona nahuablante, ¿verdad? Gracias, Wilber. Y vamos a ver quién más se quiere presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosael Bailar. Tengo 35 años. Y la verdad es que yo vivo aquí en Soyapango. Pero soy nacida de Izalco. Y por la cual me metí al curso es porque quiero aprender. Y me interesa saber más que todo palabras y poderlas pronunciar y todo. Gracias. Sí, qué bonito. Gracias, Rosy. Sí, eso es muy común. Personas que son del interior del país, ¿verdad? Que viven ahora en otros municipios, más que todo en la capital o aquí en Santa Ana también.
pero que no olvidan, ¿verdad? Eso es muy bueno, que no olvidan sus raíces, ¿verdad? De dónde vienen. Y sí, este curso, les comento rápido, que como es nivel A1, ¿verdad? Nivel principiante, de eso se trata, de ir poco a poco, de ir aprendiendo palabras, ¿verdad? Así, o sea que no esperemos que en un momento a otro, ¿verdad? O al final de ese curso nosotros seamos capaces como de escribir grandes textos o de leer, de comprender todo. Eso es como el nivel más intermedio que ustedes van a tener la oportunidad de estudiar si todo marcha bien, ¿verdad? Si no dejan el curso, si participan de las clases y de las actividades ex aula que se dejen. Van a tener la oportunidad de cursar un nivel intermedio, ¿verdad? El otro ciclo que sería en julio más o menos, en julio o agosto, que iniciaría el nivel intermedio. Bien, muchas gracias, Rosy. Vamos a ver quién más quiere presentarse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mi adelante. nombre es Raúl Sánchez. Soy originario de El Salvador, exactamente de Santo Tomás. Mis abuelos eran de San Miguel y bueno, por parte de madre y por parte de papá, ahí por Santiago Texacuango, Chinameca, por esa zona. Actualmente vivo en Italia y estoy muy interesado, siempre he estado interesado, vine de El Salvador muy pequeño y siempre me interesaron mis raíces, ¿no? Pero como dijo usted primeramente de que no había clases, no había nada. Ahora gracias a las plataformas que están, se sabe ya algo, entonces sí. Quería dar gracias por estos cursos que ustedes están dando y su tiempo que, que nos dan a nosotros para podernos enseñar lo que ustedes saben. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Disculpa, tu nombre, ¿me lo puedes repetir, por favor? Saúl Sánchez. Saúl. Gracias, mucho gusto, Saúl. Qué bueno que desde Italia, ¿verdad? No hemos olvidado aquí. Y sí, esa es la idea de que podamos, como les decía, ¿verdad? Les repito, todo lo que aprendamos, ¿verdad? Cómo lo podemos compartir, para empezar con nuestra familia o con nuestras personas más cercanas, ¿verdad? Que también muchas veces ustedes se van a dar cuenta cómo se puede cambiar la mentalidad de alguien. En un inicio muchas personas le dicen a uno, ¿para qué aprender náhuatl? ¿O para qué mejor aprender otro idioma? Pero al darse cuenta de la riqueza que encierra el idioma, toda la riqueza que hay, muchas personas dicen, hasta se interesan después, ¿no? A mí también me interesa el náhuatl, pero muchas veces no se tiene el tiempo, ¿verdad? Tienen otras responsabilidades que hacer, pero sí, poco a poco se está logrando como esta revitalización, ¿verdad? Y por ese camino vamos. Vamos a ver quién más quiere presentarse. Yo creo que ya la mayoría se presentó. No sé. A ver. Yo falto. Adelante, Elmer. Buenas, Te escuchamos. O quiero ver, Luis Antonio, creo que. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Hola, bueno, sí, mi nombre es Luis Antonio Gutiérrez, soy de Oriente, específicamente del municipio de Guatajiagua, en Morazán. Soy docente de estudios sociales y obviamente cuando vi la publicación en redes me interesó el curso, ¿verdad? Por la misma cuestión histórica, cómo se ha dado el lenguaje que puedo aprender y en sí el lenguaje. Entonces aquí estoy dispuesto a aprovechar lo más que pueda. Y buenas tardes a todos. Aquí estamos. Espero estar varias sesiones, o todas, si es posible. Sí, muchas gracias, Luis Antonio, desde Guatajiagua, ¿verdad? Zona de Cacahuira, ¿verdad? O Cacauperas, que es otro pueblo también originario. Zona Lenca. ¿Verdad? Lenca. Sí, en Oriente está la zona Lenca, ¿verdad? Y Cacahuira, tengo entendido. Bueno, vamos a ir aprendiendo eso poco a poco ahí en las clases. Al final yo espero... Sí, adelante. Adelante, Luis, te escuchamos. No. Solo así, zona de Cacahuira, Ulúa y Lenca. Sí, ¿verdad? Ajá, Ulúas también, es cierto. Sí, hay mucha información que por veces uno no la sabe, ¿verdad? O que se le olvida a uno también, lo que aprendió en sociales, por ejemplo. Voy a tratar yo de hacer un pequeño video con este audio, con este material que estoy ahorita grabando y luego
se los voy a compartir ahí en el grupo de la clase, ¿verdad? Para que podamos ver, por ejemplo, algunos mapas. Luego ya vamos a ir a esa parte ya, por ejemplo, la familia lingüística Yuto-Nahua, que le llamamos. Vamos a darnos cuenta de algunas cuestiones ahí que nos diferencian del náhuatl mexicano, por ejemplo, para que no confundamos, ¿verdad? El náhuatl aquí es un idioma, el náhuatl mexicano es otro. Entonces, cuestiones así vamos a tener que ir desde un inicio aclarando, ¿verdad? Nada más ahorita, como estamos en la presentación, creo que ya todos pasamos, o no sé si estoy equivocado. No sé si Elmer ya se presentó y Stephanie, creo que solo son ellos quienes faltan. ¿Aló? Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos, Stephanie. Okay. Buenas tardes, me llamo Stephanie Alejandra, me estoy conectando desde los Estados Unidos y soy parte de la diáspora salvadoreña. Y ahorita estoy viviendo en Mount Shasta, pero ha pasado los últimos años viajando mucho desde mi carro y también de mochila, muchos años, y eso me ha llevado a reconectarme con mis propias raíces indígenas, reconectándome con la naturaleza en muchos modos y mi espiritualidad. Y recientemente aprendiendo que hay clases de náhuatl, obvio, me interesó mucho a conectarme de esta manera y espero aprender más. Ya tomé una clase el semestre anterior, pero la verdad que es algo poco difícil aprender lenguajes, o quiero que tomar esto otra vez, pero estoy muy emocionada y mucho gusto a todos. Muchas gracias, Stephanie. Qué bueno, qué bonito que desde allá, de Estados Unidos, ¿verdad? Y ella mencionó algo bastante importante, que no es solo el idioma, ¿verdad? También es cómo reconectarnos con otros elementos. Bueno, vamos a ir aprendiendo también de la cosmovisión náhuatl también. Eso es bien importante porque nosotros tratamos de aprender el idioma, es cierto, pero no se trata solo de repetir palabras o solo aprenderlas de memoria. Tenemos que saber de dónde vienen. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, el maquilishual, ¿verdad? Que es un árbol, el árbol nacional, de hecho, de aquí, así se le llama, ¿verdad? Ese árbol tiene la característica que tiene 5 hojas en sus tallos, ¿verdad? En sus puntas de las ramas. Entonces, cuestiones así vamos a ir aprendiendo. Y qué bonito que sí, que está bien interesada, ¿verdad? Que de hecho ya estuvo en un curso, me lo menciona. Entonces, Sí. eso le va a ayudar. Esa base, ¿verdad? Que lleva, le va a ayudar, ya va a ver, le va a ayudar bastante, porque siempre pasa así, siempre en unos cursos hay personas que por A o B motivos no pueden culminar, ¿verdad? Pero luego retoman otro curso y ya vienen con esta base, entonces se les hace algunas cosas fáciles que de hecho otros compañeros se las explican. Y eso es muy, muy bonito, como entre ustedes, ¿verdad? Entre los estudiantes se pueden apoyar. Ajá. Vamos a ver quién falta. Ahorita se acaba de conectar alguien más. Bueno, creo que solo falta Elmer y esta persona que ahorita acaba de ingresar. Que ahí me salió la notificación. A ver. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí, Elmer. Mi nombre es Elmer, tengo 28 años y soy de Suchitoto. En lengua náhuatl, pues Suchitoto significa lugar de pájaros y flores. ¿Y qué es lo que espero de este curso? Pues aprender y, bueno, de hecho estudio un poco de educación, pero siempre me ha llamado la atención realmente de dónde venimos, realmente nuestro origen, porque siempre he tenido ese pequeño recelo con respecto a la historia, porque lastimosamente nosotros leemos libros de personas que tuvieron la oportunidad y los recursos de escribir, pero su parte de la historia. En cambio, lo que nosotros en sí significamos, pues muy poco sabemos, y lo que sabemos a veces no se comparte. Y pues me llamó la atención porque igual hay algunas palabras que todavía nosotros utilizamos, pero que no sabemos que estamos hablando en náhuatl, pero ahí están. Así que pues espero aprender para poder compartirlo. Adiós, gracias Elmer por tus palabras, qué bonito, desde Suchitoto, pájaro flor, ¿verdad? Ahí, eso significa. Sí, la idea, como menciona muy bien Elmer, ¿verdad? Es compartir después, ¿verdad? Lo que sepamos, o ahorita mismo que estamos aprendiendo, podemos, por veces hay personas, no sé si ahorita es el caso, pero hay personas que se conectan
que tienen otros amigos o compañeros así cerca, ¿verdad? Y de repente también participan y se interesan, ¿verdad? Eso es bien bonito. Vamos a ver quién falta, nada más Ivy creo que es quien se acaba de conectar ahorita. Entonces que nos diga bueno, su edad, de dónde nos acompaña, ¿verdad? ¿Dónde vive? ¿Por qué se inscribió a este curso? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Y qué espera aprender? Muchas gracias, Ivy. Te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ivy Gutiérrez, soy de Naulingo, Sonsonate. Tengo 33 años y soy psicóloga. Mi interés en participar en este curso es porque el idioma náhuatl me conecta con mis raíces. Mis abuelas son de Izalco, de Naulingo. Me identifico como una mujer indígena y para mí es muy importante poder aprender el idioma de nuestras abuelas y abuelos. Además de eso, trabajo en una organización que trabaja en temas de herencia indígena y afrodescendiente, por lo que para mí es importante para tener estos conocimientos de forma personal, pero también para poder compartirlo con compañeras, compañeros y personas usuarias de la organización. Gracias. Gracias, Padiuch, Ivy. Qué bueno que esté interesado en este curso y que sí, que lo comparta con su organización, con quienes pueda, ¿verdad? Interesante lo que comenta. Me llamó la atención bastante esto de que de dónde vienen sus orígenes, ¿verdad? Su abuela, Izalco. Y esa es una historia que la vamos a mencionar un poco quizás aquí ahorita. En 1932 hubo una masacre bastante grande, ¿verdad? No sé si ya saben, si no sabían, bueno, ya lo saben, lo están sabiendo. Fue una masacre que mató, bueno, en la que fueron asesinados quizás como unos 30.000 campesinos indígenas, la mayoría, en la zona de Izalco más que todo, y aquí de Sonsonate, incluso en Santa Tecla también llegó, en Abochapán, en Tacuba. Entonces fue una historia muy, muy trágica, ¿verdad? Que uno no la conoce por veces en la escuela, no le hablan mucho a uno de esto, ¿verdad? Quedó el miedo tanto del idioma como identificarse como indígena, y eso es muy bueno que nosotros empezamos como a redescubrirnos, ¿verdad? Y a darnos cuenta que tenemos esa herencia. Muchas personas dicen, no, nosotros somos mestizos, pero si nos vamos a estudios que han hecho, que en algún momento los vamos a compartir, la mayoría de la población salvadoreña tiene ascendencia indígena, ¿verdad? Su mayoría náhuatl, pero no lo sabemos por veces. Y eso afecta bastante porque, por ejemplo, para darles un dato, en el último censo de población en El Salvador, que se hizo en el 2007, apareció que solo el 0.23%, o sea, menos del 1%, solo el 0.23% se autodenominó indígena. Eso es bien preocupante, pues, porque eso quiere decir que o no se sabe los orígenes, o se niegan, ¿verdad? El peor de los casos. Y eso es una historia, ¿verdad? Que lo que ha pasado. Entonces, muy bueno que nosotros, ¿verdad? Empezamos como a ser un poco analíticos en ese sentido, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Que no sé si ya todos y todas pasaron. Si falta alguien a presentarse, puede hacerlo ahorita. Porque ya sí, la primera media hora era dedicada a esto, ¿verdad? La presentación de nosotros, ¿verdad? Esto va a quedar grabado, como les digo. Luego les comparto el material. Voy a bajar aquí un poco para que veamos este material. Me voy a ir a la página 3, creo, no, a la 4, un poco más adelante. Creo que más adelante, no, en la 5, aquí. Aquí está contenido para qué nos va a servir este material, ¿verdad? Que es para recuperar, revitalizar, recuperar, preservar, difundir y enseñar lo que es el náhuatl, ¿verdad? Ese es el principal objetivo. Voy a bajar un poco aquí. Y aquí vamos a hablar de la historia del náhuatl, porque esto es muy importante que lo sepamos. Estas cuestiones por veces en la escuela no le enseñan, ¿verdad? Ni siquiera en las universidades. Aquí hay un apartado de la historia breve del náhuatl. Entonces vamos a ver lo que yo les decía, que el náhuatl, así como está escrito aquí, náhuatl, ese es el náhuatl que está aquí en El Salvador, pero está otro idioma
también, no aquí en El Salvador, sino que en México más que todo, que se llama náhuatl, con TL, náhuatl. Entonces, son dos lenguas, son dos idiomas o lenguas, si lo vemos como sinónimo, lengua e idioma. Entonces son diferentes. Es como que, digamos, el castellano o el español con el portugués. Para darles un ejemplo, ¿verdad? Una equivalencia de que algo así viene siendo, que algunas palabras se parecen pero otras no, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen náhuatl, así como está aquí en el título, en Google o así en Internet, les va a corregir, lo más seguro que les va a corregir y les va a poner una L al final. Y esto es porque esta lengua náhuatl con TL ha tenido mayor realce o le han dado más importancia, por ejemplo, en México. Este idioma lo hablan aproximadamente 3 millones de personas. A diferencia del náhuatl en El Salvador, que según los datos del censo del 2007 que les mencionaba, solamente hay 197 personas. Y eso fue en el 2007. Ahora, en el 2022, según algunos estudios, que ya, por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, que es el municipio donde hay más nahuatlantes, ahí aproximadamente 50 personas lo hablan nada más. Entonces vemos que existe una gran diferencia en el número de hablantes, ¿verdad? Esta lengua náhuatl, la que hablamos nosotros, está un paso antes de la extinción según la UNESCO. Es preocupante, ¿verdad? Ese dato. Y nos llama como para que nos interesemos más, ¿verdad? En este idioma. Entonces voy a leer este primer apartado así un poco rápido. Como les digo, el náhuatl como lengua clásica mesoamericana, ¿verdad? Surgió según estudiosos aproximadamente alrededor del año 2700 a.C., o sea que es un idioma milenario, ¿verdad? En las montañas altas de Utah, Estados Unidos, actualmente, ¿verdad? Luego llegó a Jalisco, en México, extendiéndose hacia el sur. Esto fue gracias a migraciones, según estudios, que luego les comparto los documentos, ¿verdad? Hay estudios que se han hecho que fueron varias migraciones náhuatl, ¿verdad? Las que vinieron desde la parte del continente americano, del norte, ¿verdad? En territorio ahora estadounidense o en México también, de la parte norte, fueron extendiéndose hacia el sur y así fue como llegaron hasta aquí, hasta Centroamérica, incluso hasta Costa Rica. Hay vestigios de nahuatismos, por ejemplo, que luego vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En tiempos prehispánicos, o sea, antes que vinieran los europeos, ¿verdad? Los españoles, fue considerada como medio oficial el náhuatl con TL y comercial también en todas las poblaciones nahuas. Esto quiere decir que el idioma náhuatl tuvo, como les repito, una importancia bastante grande, ¿verdad? En tiempos prehispánicos, pero también en la época colonial, que aquí empieza en 1524, ¿verdad? En El Salvador, con la venida de Pedro de Alvarado. En 1525 se funda lo que es la capital, ¿verdad? San Salvador. Entonces empieza la época colonial. En este tiempo también el náhuatl fue promovido por las autoridades como lengua oficial, ¿verdad? Y comercial. Por eso es que el náhuatl con TL ha tenido una importancia que el náhuatl no la ha tenido, ¿verdad? El náhuatl salvadoreño, que aquí habla en el segundo párrafo, ya se habla del náhuatl, ¿verdad? Salvadoreño, aclarando que el náhuatl no se reduce a territorio salvadoreño. Hay también vestigios, como les decía yo, del náhuatl en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, Guatemala, incluso en México también hay lugares donde hablan el náhuatl, pero así, sin la L al final. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, ¿verdad? Entonces, hablando del náhuatl, que está aquí en El Salvador, es una lengua histórica, hablada en los territorios y gobernanzas primitivas, o llamados consejos principales de los pueblos, de los que hoy es parte del Estado salvadoreño, conocida como la zona occidental del mismo. Aquí hay que sumarle la zona central también, que es la zona como náhuatl, ¿verdad? El occidente y el centro de lo que es El Salvador, que comprende desde el río Pachacu o río Paz, es el mismo río, que está entre Aguachapán y Guatemala, ¿verdad? Divide El Salvador y Guatemala. Desde este río hasta el río Lempa. Esto fue por delimitaciones del Nuevo Mundo, ¿verdad? O sea que es una delimitación bastante reciente, ¿verdad? Si lo vemos así en la historia. Desde que se fundó El Salvador siempre se hizo esa división entre el oriente y el occidente. Una división étnica, ¿verdad? Porque del lado del río Lempa para
para el occidente, buscando el centro occidente, es zona náhuatl. Mientras que la zona oriental es como comentaban ahí, ¿verdad? Es Lenca, Cacahuira, Ulúa también. Entonces eso ha sido parte de la historia. Y actualmente existen hasta mapas de esta división que luego se los compartiré. Voy a bajar un poco y vamos a ver aquí algo bien interesante. Donde dice el náhuatl. Bueno, vamos a ver que según los estudiosos del Nuevo Orden, dice, es una lengua que tiene varias equivalencias en el alfabeto castellano. Por esa razón es que del alfabeto castellano se ha retomado lo que es la escritura náhuatl. Eso lo vamos a ver luego, ¿verdad? Entonces, para continuar aquí, bueno, hasta donde vamos ahorita, no sé si hay alguna duda o comentario sobre esto primero que acabamos de ver. Ahorita pueden realizar ya sea su pregunta o su comentario. Bueno, solamente escuchando un poco de la historia, sí, bueno, lastimosamente, a diferencia de México, que es como patrimonio Sí. cultural, lo que es todo eso relacionado a lo que es el idioma náhuatl, aquí en El Salvador no hay nada que lo proteja. Y con respecto a eso, la primera invasión, pues aquí en Suchitoto se fundó la primera capital, la primera villa de San Salvador en 1525. Y pues es también parte de la historia de Suchitoto que me hace poder aprender un poco acerca de lo que es el idioma náhuatl, porque todavía tenemos algunos registros, por decirlo así, o un poco de historia que lastimosamente no hubo nada que la patentara, simplemente fueron historias contadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, y que como no se le dio la importancia, pues al morir ellos, lastimosamente se morían varias palabras con ellos, varios remedios y varias historias que nos pertenecían a nosotros. Sí, Elmer, gracias. Muy interesante lo que menciona. Sí, de hecho, sí, en Suchitoto, ¿verdad? Fue fundada la primera, digamos, ciudad, ¿verdad? Aquí en el país. Allá por 1525, como bien comentaba. Y sí, ahí menciona también la importancia de la tradición oral, que eso hasta hace poco es que se le ha dado la importancia que se le debe dar, ¿verdad? Antes era como que la historia solo valía lo escrito, lo que escribían sobre grandes personajes, ¿verdad? Como que la historia la hicieran unas cuantas personas, ya sea presidentes o reyes, pero ahora ya se le está dando un poco de ese giro, ¿verdad? Hacia las voces de aquellas personas que han sido olvidadas, ¿verdad? Por la historia. Y allí tiene mucho que ver, es muy importante lo que es promover o rescatar o promover la tradición oral, que es el poder de la palabra, ¿verdad? De las historias que tienen los abuelos y abuelas, que sí, como bien dice Elmer, al morir ellos se pierde, ¿verdad? Todo eso. Entonces tenemos que ver cómo se promueve, ¿verdad? Todo esto. Bien, no sé si hay otro comentario o pregunta, porque si no bajo aquí un poco más para que veamos otra parte de la historia también. Aquí. Adelante. Yo solo estaba copiando lo que estaba ahí arriba porque me cuesta un poco escribir. Estaba copiando un poco de la historia. Sí. Bueno, este documento va a quedar ahí para que lo vean, pero sí está bien que escriban, así se queda también. Por veces a uno se les quedan más las cosas cuando las escribe en un cuaderno, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su método, ¿verdad? O puede encontrar su método como para aprender más o para que se le queden más las cosas a uno. Aquí, ahorita vamos a leer esta otra parte que vamos a leer ahorita, o no sé, voy a pedir la colaboración de alguien que me quiera leer este párrafo, pero vamos a leer algo bien interesante sobre el origen de la palabra pipil o pipil, que por veces ustedes creo que ya han escuchado, ¿verdad? Que así se le llama también al idioma náhuatl. Aquí vamos a ver por qué se le llama así. No sé quién quiere leerme este apartado, donde dice el náhuatl de El Salvador. ¿Yo? Adelante, Ivy. Muchas gracias. Según los estudios del Nuevo Orden, es una lengua que tiene varias equivalencias en el alfabeto castellano. El náhuatl del Salvador es considerado una lengua que pertenece a la familia Yutonáhuatl, como una rama más de las lenguas encontradas en Mesoamérica.
Anahuac por los expedicionarios extranjeros. Por tal motivo, los traductores del náhuatl, llamados nahuatlato, que trajeron de México los invasores europeos como colaboradores en el sometimiento de los pueblos originarios, la consideraron una lengua corrupta, por entenderla de forma parcial. Ellos creyeron que nuestros antepasados la habían deformado y descompuesto, por ello la llamaron lengua nahuapipil. Al escucharla diferente en su rigor, a pesar que su base etnofilosófica es la misma y este seudónimo se mantuvo durante la colonia. Incluso los pueblos sometidos mantuvieron intacto el lenguaje durante más de 3 décadas. El significado de pipil, en primer lugar, viene de noble, en segundo plano viene de príncipe y en un tercero, joven. Adiós, gracias Ivy, por leernos este párrafo. Sí, aquí acabamos de ver. Acabo de tener un problema ahorita, que el internet se me ha ido, me parece. Se ha perdido la conexión de red. Espero que se pueda resolver este problema rápido. Les voy a proyectar algo aquí en la clase, ¿verdad? Que es bien importante que los conozcamos. Vamos a ver. Sí, vamos a esperar aquí que se conecte. Que se vuelva a conectar el internet. Vamos a ver. Hola de nuevo. Les quería comentar que tuve un pequeño problema con el internet. Me salió un mensaje aquí que se me había ido. Pero vamos a ver, yo creo que ya estoy de nuevo. No sé si escucharon a Ivy. Yo sí le escuché todo lo que ella leyó. Espero que también ustedes. Sí, se lo escuchó. Sí, vaya, qué bueno. Sí, porque lo que ella estaba leyendo era una parte bien importante sobre el por qué nosotros, o por qué nos dicen, porque ese es más bien como un apodo, ¿verdad? Que del exterior vino, de los nahuatlatos, dice ahí. Les quiero poner un mapa, que es el mapa de la lengua utoazteca. Ahorita se lo voy a compartir. Ahí está ahorita cargando. Vean este mapa. Es de la familia yutoazteca. Este lo pueden encontrar en internet, este mapa. Solo ponen así, familia yutoazteca, yutonahua o yutoazteca, que es lo mismo. Van a ver este mapa, que allí está con color verde. Lo que aparece con color verde, al final dice náhuatl, que es como náhuatl, ¿verdad? Entonces este náhuatl se refiere tanto al náhuatl mexicano como al náhuatl aquí que ahí dice, se alcanza a ver, espero que puedan ver ahí a lo lejos, se mira que dice pipil, ahí en la parte del Salvador. Entonces, para que vean ustedes cómo todavía continúa, ¿verdad? Ese nombre, pipil, ¿verdad? Pipil significa niño en náhuatl. Ahorita los hablantes de náhuatl, los hablantes nativos de náhuatl, o nahuatlantes, ellos ocupan esta palabra pipil para referirse a un niño. Y a una niña le dicen sihuapil. O una muchacha, ¿verdad? También una joven. Entonces ha quedado ese significado. Pero en un momento de la historia tuvo otro significado que ahorita voy a volver otra vez a proyectar lo que es la lección. Para que veamos ahí eso. Vamos a ver. Como dice aquí la lección, ¿verdad? Que el náhuatl del Salvador, los nahuatlatos, que son estos traductores, ¿verdad? Traductores del náhuatl, con TL. Estos traductores pensaron que aquí se hablaba una lengua un poco deformada, porque hay palabras que son parecidas, pero no son iguales. Les voy a poner un ejemplo para decir agua. Nosotros decimos at. Les voy a escribir esa palabra en el chat de la clase. At significa agua, pero ellos dicen atl con TL. Entonces, esa es una pequeña diferencia, pero alguien que está acostumbrado a hablar náhuatl, ¿verdad? Desde pequeño, estas diferencias son muy notables. Esa fuerza
que sucede al ponerle la L al final. Entonces, diferencias así son las que hicieron que estos nahuatlatos dijeran que aquí se hablaba un idioma como deformado o como niño, ¿verdad? Como que niños lo hablaran. De ahí viene como ese calificativo, ¿verdad? Un poco despectivo hasta cierto punto. Pero sí, en un momento de la historia tuvo el significado de noble también. O de don, ¿verdad? Que ahora es más, la palabra noble casi no lo utilizamos para referirnos a alguien, como alguien importante, ¿verdad? Ahora ese significado se perdió, pero siempre está ahí, ¿verdad? O sea, es parte de la historia. Por eso es que hasta cierto punto no hay por qué molestarnos que nos digan pipile, ¿verdad? Porque si nos vamos a este significado de noble o príncipe, tiene un significado importante, ¿verdad? No despectivo, no como niño, ¿verdad? Que también eso es el otro significado que quedó. Esto es parte de la historia y hay que estudiarla, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a bajar un poco aquí. No sé si hay una duda o comentario sobre esto, antes de ir a la otra parte. Sí les vi, creo que había dicho algo. O no, quizás no. Bueno, voy a bajar aquí un poco. La palabra náhuatl, lo que yo les comentaba al inicio, tiene dos significados o dos connotaciones. La primera es etnológica, se refiere como al pueblo, ¿verdad? Y la segunda es lingüística. Nosotros vamos a profundizar en lo lingüístico, pero es muy importante tener en cuenta el etnológico, que es este adjetivo para el individuo náhuatl descendiente, ¿verdad? O que se sabe que es descendiente de esta identidad de un antiguo pueblo autóctono que habitó en México y América Central antes de la invasión de españoles a estos territorios. Ese es el significado etnológico, ¿verdad? Y que alcanzó un alto grado de civilización. Este es muy importante resaltarlo porque muchos dicen que éramos ignorantes, ¿verdad? O que nuestros ancestros eran ignorantes, pero muchos se sorprenden cuando encuentran construcciones que vienen de ese tiempo, por ejemplo, que han resistido el paso del tiempo, muchos conocimientos astronómicos, en materia de medicina también, medicina natural, ¿verdad? Hay mucho conocimiento todavía. Entonces no se vale decir que eran ignorantes, ¿verdad? Todo lo contrario. Y en el náhuatl, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que existe una gramática. Y ahorita vamos a ver esto del náhuatl. Ya hablando de lo lingüístico. El náhuatl dice que tiene varios significados. Y aquí están los 4 principales significados. Vamos a ver aquí. Dice, sonido claro u orden. Tiene el náhuatl, ¿verdad? Eso es muy importante reconocerlo. El náhuatl, aunque parezca que no existe un orden, pero nos vamos a dar cuenta que sí, que existe una gramática y en ello tiene que haber un orden, igual que en todo idioma. Por eso es que están equivocados aquellas personas que dicen que el náhuatl es un dialecto, que lo dicen así como en forma despectiva. Todos los idiomas tienen subdialectos, ¿verdad? O variantes. El náhuatl no es la excepción y nos vamos a dar cuenta que existen variantes. Por ejemplo, el náhuatl de Santo Domingo de Guzmán es una variante. El náhuatl de Izalco es otra variante. Entre ellos tienen palabras que son iguales, pero hay otras que no. En Nahuizalco, etc. En cada lugar prácticamente hay una variante. E incluso dentro de las familias, dentro de cada lugar también tienen sus palabras que ellos la han mantenido de una forma. Y esa es parte de este orden también. Esa es la primera característica. La segunda, dice, es un sonido agradable y bueno. Porque se van a dar cuenta ustedes qué bonito es escuchar hablar en náhuatl. A las abuelas, por ejemplo, cuando hablan entre ellas, o cuando nos quieren decir algo a nosotros también. Existe un orden, es bien bonito. La tercera característica es una lengua dulce, ¿verdad? Se asemeja un poco a la segunda, o lengua suave. Lengua suave por esa razón, al comparar con otros idiomas, por ejemplo con el náhuatl, que es más fuerte, la lengua de aquí, del Salvador, o la lengua náhuatl aquí en el país, tiene esta característica que es más suave. Y por último tenemos la característica que es lengua con sonidos de la naturaleza. Nos vamos a dar cuenta también de eso, que muchas cosas vienen de la misma naturaleza. Y eso también es parte de muchos idiomas originarios, ¿verdad? No solo el náhuatl. Por ejemplo, para decir gato, si yo quiero decir mi gato, yo digo numis. O si yo quiero decir tu gato, mumis. Y es bien común que nosotros para llamar a un gato
que ocupemos esa palabra, michi, ¿verdad? Es parte de la naturaleza que se ha ido al idioma. Entonces, cuestiones así vamos a ir aprendiendo. Bien, no sé si tienen otra duda o algún comentario sobre esto. Los dos significados del náhuatl, ¿verdad? Etnológico y lingüístico. Gracias. Voy a bajar un poco más aquí. Bueno, antes que nada, comentarles que aquí me acaba de aparecer un mensaje que la clase se va a dejar como que se me va a apagar el programa dentro de unos 7 minutos. Entonces, si se apaga de repente es por esa razón. Les voy a mandar otra vez el link para que nos conectemos, ¿verdad? Ahí al grupo. Voy a bajar un poco aquí. Vamos a hablar también de esto, de la escritura de la lengua náhuatl. Que yo les decía, el alfabeto o el abecedario, ¿verdad? Náhuatl Pipil, es una construcción lingüística reciente. Todavía está en debate cómo escribir en náhuatl y nos vamos a dar cuenta que existen varias propuestas. Nosotros hemos retomado una de estas propuestas, que es el alfabeto IRIN, se llama, Iniciativa para la Recuperación del Idioma Náhuatl. Se lo voy a escribir aquí en el chat de la clase. Las siglas, ¿verdad? IRIN. Eso significa Iniciativa para la Recuperación del Idioma Náhuatl. En ese esfuerzo se ha contado con el apoyo de algunas personas nahuablantes. Por ejemplo, en este proyecto de la IRIN se contó con el apoyo de una nahuablante que ustedes buscan en YouTube. Ahí pueden buscar videos de ella. Paula López, así se llama ella. Paula López fue una persona muy importante dentro del idioma. Es una persona todavía, a pesar que falleció hace unos 5 años quizás. Pero su legado ha quedado. Fue de las primeras personas que se interesó, por ejemplo, en cantar el náhuatl, en elaborar, información del náhuatl. En YouTube pueden ver videos de ella hablando en náhuatl con otras personas, en un momento donde nadie hablaba náhuatl. O sea, en el mismo pueblo dicen así. Aquí a todos les valía el náhuatl, lo daban por perdido, ¿verdad? Pero ella fue bastante activa en promover el náhuatl. Y en esta iniciativa, la IRIN, se contó con el apoyo de ella. Entonces, para mencionarles ese ejemplo, ¿verdad? Que ese es un proyecto, esa es una propuesta de escritura, pero hay otras. En ese esfuerzo, ¿verdad? Se han utilizado grafías del castellano. Como les decía yo, a diferencia de otros idiomas, por ejemplo, si ustedes revisan algún alfabeto maya, que en Guatemala hay muchos mayas, ¿verdad? Hay como 25 variantes, 22 o 25 variantes. Ellos ocupan bastante como otros caracteres, otras partículas, otras palabras. Les ponen como de repente una coma así en medio de palabras o diéresis, cuestiones así. En el náhuatl no sucede eso. Y nos vamos a dar cuenta que es una ventaja, ¿verdad? Por eso se dice aquí que se ha retomado o se han utilizado grafías del castellano, a pesar de muchos intentos de escribirse desde la época colonial de Mesoamérica, ¿verdad? Siempre ha habido ese intento, ¿verdad? De cómo escribir el náhuatl, pero se ha llegado como ese consenso, ¿verdad? Que está representado en esta iniciativa de la IRIN. Vamos a bajar un poco aquí. Se sabe por medio de la historiografía, ¿verdad? De toda la historia escrita, que en la época precolombina, estamos hablando antes de la venida de los europeos, la comunicación nativa era de forma pictográfica, ideográfica y fonética. Vean, menciona 3 tipos de comunicación nativa. La primera es pictográfica, vamos a ver eso más a profundidad luego. Es decir, por medio de pictografías. Ideografías también, que son uniones de las pictografías. Y por último, la fonética o la oral. Por eso se resalta la importancia de la oralidad, le llaman algunos, de la tradición oral, ¿verdad? Se conoce que antes de la invasión europea a Mesoamérica, la escritura era pictográfica. Hay registros de esto en los llamados códices, que ahí más, no sé, creo que no lo decía así tan explícitamente, pero en México, en esta preservación de lo que es la cultura, ¿verdad? Náhuatl, con TL, se ha hecho también la preservación de estos documentos, códices. Ustedes pueden buscar en internet ahí, códices náhuatl, por ejemplo, y les van a salir algunos que están en México, otros que están en Estados Unidos, también en Europa, en varios países. Tienen todavía estos documentos.
Aquí en El Salvador, lastimosamente, no se dio como esa importancia. Se han perdido muchos documentos. En nuestro territorio, aquí dice, ¿verdad? Es poca la pictografía registrada, pero sí existen documentos en los archivos coloniales, aún no investigados, ¿verdad? Por eso es la importancia de revisar estos documentos. En México, por ser un estado que después de la colonia incorporó y visibilizó a los pueblos originarios junto a su patrimonio intangible, como sus idiomas, ¿verdad? En su Carta Magna o su Constitución, ha hecho mucho más registro de esas pictografías e ideografías del lenguaje, pero muchas de esas pictografías están emparentadas con la lengua náhuatl del Salvador. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ahorita vamos a ver eso. Aquí está qué son las pictografías, ¿verdad? Son escritura o tipo de escritura por medio de signos gráficos que no representan sonidos, sino objetos. Y aquí vamos a ver algunas, no todas, pero sí varias. Por ejemplo, estas que están aquí. Vamos a explicar ahorita qué significan, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de ellas? Aquí ahí quiero ver 13 pictografías. Pero esto lo vamos a ver ahorita que regresemos, porque como les digo, esta clase ya se va a dejar de grabar. Ahí me está tirando el mensaje. Entonces, si quieren, hacemos un receso de unos 10 minutos. Ahorita vamos a hablar de las pictografías, que son, como dice ahí más atrás, ¿verdad? Son representaciones más bien de objetos. Es un tipo de escritura, ¿verdad? Ahí sube un poco. Por medio de signos gráficos. Representan objetos, ¿verdad? No sonidos, a diferencia de la escritura, que luego vamos a ver. Así es como están representados estos objetos que ahí están viendo ustedes. Por ejemplo, el primero son como unas encías, es como una encía con dos dientes. Esa pictografía se refiere al lugar, significa tan. Tan se dice el lugar en náhuatl. Y también se dice diente. Por ejemplo, si yo quiero decir mis dientes, ¿verdad? O mis dientes, digo nutan. Entonces están relacionados, ¿verdad? Ambos significados. Cuchcatan, ¿verdad? Que es el nombre náhuatl de lo que es. En náhuatl es Cuchcatan. En náhuatl es Cuscatlán. Que no sé si ya sabían que así se le llamaba a lo que es la parte del occidente y centro del Salvador, ¿verdad? O el señorío de Cuscatlán. En el náhuatl es Cuchcatan, como lugar de joyas o de collares o de riquezas. Eso significa. Entonces hay muchos lugares que tienen esta terminación tan. No solo en El Salvador, también en Guatemala, por ejemplo, está Amatitlán, Atitlán. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Guatemala, se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Hay muchos lugares. Aquí en El Salvador también está esa terminación, ese locativo, así se le conoce en gramática. Vamos a aprender eso, ¿verdad? Aquí, gracias a las pictografías, podemos darnos cuenta de esa situación, del significado, el significado que hay detrás de estas pictografías, ¿verdad? Es muy grande. Por ejemplo, está el siguiente pictograma, es el del agua. Que ustedes ven ahí un círculo como celeste y en medio está blanco. Así se simboliza lo que es el agua. Se dice at en náhuatl. Usted me dijo eso en algo pasado. At. Ajá, sí, ya les había dicho, ¿verdad? Ahí que at significa agua. Sí. Está, por ejemplo, en náhuatl, la palabra náhuatl, algunos lo interpretan como que es 4 aguas o en todas direcciones hay agua, porque nahui significa 4 en náhuatl. Y at agua, ¿verdad? Entonces tiene ese simbolismo, ¿verdad? La importancia del agua. Aquí El Salvador es muy reconocido porque hay agua en todos lados. Aquí si ustedes vienen, a diferencia de otros países que también tienen, ¿verdad? Pero no tanto como aquí. Aquí por eso hay una riqueza bastante grande en lo que es el agua, por ejemplo. El agua es un elemento muy, bueno, es el vital líquido, ¿verdad? Sin agua no hay vida prácticamente. Y aquí El Salvador
siempre ha sido caracterizado por esta razón, ¿verdad? El municipio de Sonsonate, bueno, el departamento de Sonsonate, la palabra en náhuatl es Sensunat, significa 400 o innumerables aguas. El número 400 tiene como el significado de miles y miles, que nosotros decimos en español miles y miles para un número infinito, ¿verdad? En náhuatl ese número es el 400 y así se representa. Luego lo vamos a ver ahí el significado, ¿verdad? Pero ahí me estoy adelantando un poco ya con esto de Sensunat, 400 aguas. Porque hay mucha agua en Sonsonate, ¿verdad? Si ustedes han ido alguna vez se dan cuenta que hay muchos ríos, hay muchos puentes ahí y está cerca al mar, toda la playa, ¿verdad? Entonces ahí se ve, ¿verdad? La riqueza representada por el agua. El otro símbolo, la otra pictografía es el del frijol, que dice et. Et se dice frijol, bueno, significa frijol en náhuatl. Y está el símbolo, es el grano de frijol, ¿verdad? Ahí que se observa. El otro pictograma a la par está el de la serpiente o culebra. Se dice guat o cuat. Aquí ustedes se pueden preguntar por qué dice guat y está con K. Y es por la razón siguiente, que en el náhuatl hay dos grandes variantes náhuatl aquí en El Salvador. Está la fuerte y la suave. Entonces la variante en esta iniciativa de la escritura IRIN que les mencionaba yo antes de irnos al receso, IRIN se ha llegado como al consenso de escribirlas con K las palabras. Por ejemplo, aquí en Guat se escribe con K, pero se pronuncia G en la variante suave. Guat. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta de ese fenómeno. Cuando está antes y después de una vocal, la palabra K suele pronunciarse como que es G. Y este es un ejemplo de eso, ¿verdad? Guat o Cuat. Las dos son válidas. Nada más que si vamos, por ejemplo, a Santo Domingo de Guzmán, ahí está la variante suave. Entonces ahí la pronuncian suave, la pronuncian con G, Guat. Y ahí está como la propuesta de escribirlas con G, ¿verdad? Hay muchas personas del lugar que son nahuablantes, que ellos se molestan cuando ven escritas con K las palabras, porque dicen que está mal escrito. Pero al explicarles esta razón que les estoy diciendo, ya comprenden un poco más, ¿verdad? Es como para estandarizar el idioma, ¿verdad? Hay algunos que no están de acuerdo en eso, otros que sí. Pero el símbolo, vean, significa, es la cabeza de una culebra, ¿verdad? Tiene la lengua de fuera. Eso significa ese símbolo, Guat. Masat está a la par. A ver, ¿qué creen que significa? Ahí si ustedes pueden ver. Venado. Ajá, muy bien. Gracias, Ivy. Sí, ese es el pictograma del venado. Masat. Significa venado en náhuatl. Una historia de náhuatl del tigre y el venado. Sí. Qué bien que la conoces esa historia. Representa la conquista o la invasión, ¿verdad? El choque de estos dos animales. Bueno, aquí hay bastante de qué hablar de eso, porque algunos dicen que éramos sanguinarios, pero según algunos investigadores aquí, de hecho la gente que vino huyendo de los migrantes, ¿verdad? La migración náhuatl que vino desde México fue huyendo de los sacrificios que hacían en México. Entonces muchos creen que aquí vino una corriente pacífica del náhuatl, ¿verdad? Que estaban en contra de los sacrificios. Y el venado era su animal protector, por esta razón, porque el venado es un animal muy tranquilo, ¿verdad? Que huye, pues en vez de, o sea, es un animal que lo cazan, ¿verdad? Y es el tigre. El tigre o el jaguar era el animal representativo de allá, ¿verdad? De los náhuatl, Sí. Entonces viene el tigre y el venado, y esa historia ya venía desde antes que vinieron los españoles. Hoy los españoles, o de la época colonial, representaban esa lucha, ¿verdad? Con los nativos, por decir así, con los pueblos originarios de aquí, de ese territorio, en donde los vencieron, algunos municipios hacen digamos, un teatro sobre eso. Ponen máscaras y todo eso. Sí, qué bonito. De hecho, en algunos pueblos todavía se hace este baile de los historiantes. No sé si han escuchado la danza de los historiantes, o los moros y cristianos también, que representa eso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí hablando de los pictogramas. El que está a la par, vean, es como una pita o un lazo o un mecate. En náhuatl es un nahuatismo, mecate.
pero en náhuatl se dice mecat o megat. De las dos formas se puede decir megat. También se les conoce así a los linajes, por ejemplo, los olmecas, no sé si han escuchado de este pueblo, ¿verdad? Que estuvo antes, ellos estuvieron antes de los nahuas. Significa como el linaje del hule, ¿verdad? Ese mecat simboliza un mecate, ¿verdad? Un lazo, una pita. Por eso lo ven ahí, ¿verdad? Tiene como unas líneas así en medio, unas negras, así. Ajá, como un lazo. A la par está el pictograma de la milpa. Milpa en náhuatl se dice mil. Milpa significa sembradío. Por lo general es el maíz, pero también se siembran otros granos. El frijol, el ayote, el tomate, chile, etcétera. Hay muchos. En la milpa se hace como un cultivo de varias plantas, no solo el maíz, pero el maíz es el que más predomina. Y se dividen por tareas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir o de trabajar en el campo, se van a dar cuenta de eso, que le llaman tareas a los terrenos. Allí podemos ver 3 tareas, porque están divididos como en 3 partes, ¿verdad? De esa milpa, la que está ahí en el pictograma. Así se dividen los terrenos, ¿verdad? En el campo. Los terrenos para cultivar. Entonces así se representa la milpa, ¿verdad? Mil significa en náhuatl. Es un nahuatismo, ¿verdad? La palabra milpa. Acabamos de ver las que están arriba ahorita. Vamos a ver ahora estas 6 que están abajo. Vean ahí la que tiene como la que es celeste, ahí le estoy señalando ahorita. Ese significa nube. Nube en náhuatl se dice mixti. Entonces es un símbolo bastante importante, ¿verdad? Porque gracias a las nubes es que cae el agua y tenemos, bueno, en la época de lluvia, ¿verdad? Este símbolo es bastante, bueno, todos son importantes, pero el de las nubes, ¿verdad? Todo su significado es bastante importante para la cultura náhuatl. Y al punto que se simbolizaba, ¿verdad? Así, vean, ahí la nube, ¿verdad? Con agua. Luego tenemos la bandera, que en náhuatl se dice panti. Panti significa bandera en náhuatl. Luego tenemos el de la arena. Arena en náhuatl se dice xal. Alguien es de Chalatenango, ¿verdad? Ahí, de los estudiantes. Entonces, xal significa arena. At, agua. Y tenango es como una muralla o rodeado, en este caso, de agua y arena. Eso significa Chalatenango. Ya por medio de los nombres podemos nosotros darnos una idea de qué hay en el lugar. Por ejemplo, con la palabra Chalatenango ya nosotros nos damos una idea de lo que hay alrededor, ¿verdad? Que por ahí pasa, está delimitado, una parte del departamento está delimitado por el río Lempa, ¿verdad? Y otros ríos también. Esa es la riqueza que tenemos, ¿verdad? Que encontramos en estos pictogramas y en los nombres nahuas. Otro que también es importante es el del cerro, que significa, en náhuatl se dice tepet. Tepet. Y vean el símbolo. Ahí tiene como un cerrito, ¿verdad? Ahí verde. ¿Cuántos lugares hay aquí en El Salvador que terminan en tepet? Hay muchos, ¿verdad? Está Coatepeque, Sensuntepeque, Cojutepeque, etcétera. Bastantes lugares tienen esa terminación. Y bueno, vamos a terminar viendo esta parte con estas últimas dos, que está la de la piedra. Piedra se dice tet en náhuatl, que es este símbolo. Tet, y tal significa tierra. Vean ahí como que tiene una milpa, se mira, o bueno, unas varas de maíz. Se parece un poco al del mil, porque se refiere casi a lo mismo, viene siendo, ¿verdad? La tierra con la milpa están muy relacionadas. Entonces, bueno, acabamos de ver 13 pictogramas, ¿verdad? Hay muchos más, pero ahorita solo vimos 13 que están en esta lección. Luego les mando un documento donde hay más pictogramas. No sé si tienen una duda hasta el momento o algún comentario que quieran hacer antes de continuar. Eso está bien. Todo está bien. Pues la clave y la prueba me entiende muy bien ahora. Gracias. Entonces voy a bajar aquí un poco más. Vamos a ver los
ideogramas. Ahorita acabamos de ver pictogramas. Y esto está fácil aprendérselo. Vean, los ideogramas son... voy a bajar aquí. Son uniones, básicamente. Vean, son uniones de 2 o más pictogramas. Esa era la forma común de los náhuatl, dice aquí. Era unir 2 o más pictogramas para construir nuevas ideas. O ideogramas. Entonces, los ideogramas son uniones de 2 o más pictogramas. Y esto no solo para la toponimia, sino, dice, o para los nombres de lugares, sino también para nombres de ríos, por ejemplo, o nombres de... sí, de ríos, hidronimia, ahí dice. Y vamos a bajar aquí, vamos a ver, aquí hay 9. Hay 9 ideogramas que son uniones de 2 o más pictogramas, ¿verdad? Entonces voy a hacer más grande esto. Y vamos a ver aquí algunos. Tal vez ustedes ya han escuchado algunos. Yo les había dicho el de Sensonate, ¿verdad? Sonsonate. Vean el símbolo. Vamos a empezar por ahí, quizás, por el antepenúltimo. Sensonate. Sensonate es el nombre náhuatl de Sonsonate. Significa 400 aguas. Ahí el agua es el círculo celeste y la pluma significa el 400. Porque la pluma aquí quiere decir, por ejemplo, en un ave tiene innumerables plumas, ¿verdad? Es prácticamente imposible ponernos a contar pluma por pluma de un ave. Y no todas las aves van a tener la misma cantidad de plumas, ¿verdad? Entonces, se simboliza por medio de la pluma, ¿verdad? El número 400, pero también significa como innumerables cantidades o infinitas. Ese es Sensonate, ¿verdad? La unión de 2 símbolos o de 2 pictogramas. Vamos a ver el que está a la par. Sensuntepet. Sensuntepet. Vean, está el símbolo del cerro. Que en ese caso está blanco. Eso quiere decir que no siempre se representa verde el cerro, ¿verdad? En este caso está blanco. Y tiene la pluma siempre arriba, simbolizando el número 400 o infinito, ¿verdad? Sensuntepet. No sé si han escuchado ese lugar. Es la cabecera departamental de Cabañas. Queda cerca de Honduras, creo. Sí, lugar. Yo lo he visitado también, Sensuntepeque. Y yo me imagino, yo nunca he ido, pero me imagino con el nombre que tiene, que existe bastante, digamos, como bastantes cerros o bastantes elevaciones ahí. Me imagino yo con solo ver el nombre, ¿verdad?, del lugar. Ya nos damos una idea de cómo es la geografía del lugar. Vamos a ver aquí otro. Voy a ir de derecha a izquierda. Vamos a ver Metapan o Metapan. En náhuatl sería Metapan la pronunciación. Si se fijan, casi todas las palabras, la mayoría tienen el acento en la penúltima sílaba. Aquí si dividimos Metapan por sílabas tiene 3, ¿verdad? La primera es me, la segunda es ta, la tercera es pan. Entonces, la mayoría de palabras en el náhuatl llevan la fuerza de voz en la penúltima. En este caso sería Metapan, la pronunciación correcta desde el náhuatl. Por la influencia del español, nosotros decimos Metapan, Cuscatlán, por ejemplo. Pero en el náhuatl es Metapan. Y ahí viene la influencia, esa influencia que tenemos nosotros en el español, por ejemplo. Muchas palabras nosotros le ponemos el acento en la penúltima sílaba, si nos fijamos. Uno aquí no dice, por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien que se acueste, no le voy a decir acuéstate. Acuéstate. Es muy raro que le diga a alguien así. Uno le dice acostate o sentate, por ejemplo, ¿verdad? Dormite. No vamos a decir duérmete o siéntate. Es muy raro que suceda eso. Entonces es por la influencia que el náhuatl tiene en el mismo español que nosotros hablamos. Nosotros si vamos a otro país y hablamos así rápido, saben que somos salvadoreños, ¿verdad? Por detalles así, bien mínimos. Que a uno les parecen mínimos, pero sí son bastante significativos. Vamos a ver otros aquí. Bueno, el de Metapan, vean el símbolo. El del río, Apan significa río. Apan. Por eso muchos lugares tienen esa terminación también. O empiezan así. Aquí en Santa Ana hay muchos lugares. Hay muchos ríos así. Está Zapuapa, por ejemplo, el río de Zapotes. Apanchacal, el río de camarones o de chacalines. En otros lugares, Chalchuapa, que es un municipio de aquí
cerca de Santa Ana, Chalchuapa, Río de Jades, ¿verdad? Y así vamos a encontrar muchos lugares. Allá en San Salvador también, Nejapa, por ejemplo, Río de Ceniza, ¿verdad? Y es por todos estos lugares que ustedes vean así, que tienen Apan, van a tener este símbolo del río, ¿verdad? Y arriba tiene una piedra de moler. Si ustedes se fijan ahí, como gris, es una piedra de moler o metate. En náhuatl se dice metat, pero en el español nosotros decimos metate. O piedra de mano, también le llaman algunos. Piedra de mano. Entonces son símbolos, ¿verdad? Estas son ideografías para representar lugares. A la par está el lugar del venado, Mazatán. Vean, está el venado ahí representado ahí, ¿verdad? Arriba. Y abajo está como esa encía, ¿verdad? 2 dientes y una encía, que significa tan. Que fue la primera pictografía que vimos. Mazatán. Sí, que significaba espacio y también tiempo. Tan tiene esos 2 significados. Muy bien. En este caso, lugar del venado, ¿verdad? Vamos a ver, el otro es Coatepet. Coatepet. Vean, ¿qué creen que quiere decir? ¿O qué símbolo le ven ahí? Voy a hacer más grande esta imagen. A ver qué símbolo le pueden ver ahí. Una serpiente con la lengua por afuera y un cerro. Muy bien, gracias. ¿Cerro blanco? Cerro serpiente, ¿verdad? Eso significa Coatepet, o cerro de la serpiente. Así se llama un lago aquí en Santa Ana. No sé si ya han ido o ya han escuchado. Lago de Coatepeque. Es un lago bastante bonito. Que está aquí cerca del volcán de Santa Ana o Ilamatepec. Aquí Coatepet significa cerro, Tepet cerro y Cuat, culebra o serpiente, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? La culebra arriba del cerro. Entonces, en los códices así se representaban los lugares. Este lugar, por ejemplo, Coatepet, estaba este símbolo, ¿verdad? Vamos a ver el otro que está a la par. Es también un cerro, pero está un animal ahí que es el coyote. Coyote en náhuatl se dice guyut o cuyut. En la variante fuerte, cuyut. En la variante suave, guyut. Y es un coyote encima de un cerro. Entonces significa cerro del coyote, ¿verdad? Cuyutepet. Vamos a ver el de la par, Camutan o Gamutan. Vean, ahí está como los dientes, tan, ¿verdad? El lugar. Y esto es como una yuca o un camote. En náhuatl se dice camut o gamut. Como lugar de la yuca, ¿verdad? O del camote. En Guatemala hay un municipio así que se llama Camotán, le llaman en el español, ¿verdad? Pero en náhuatl sería Gamutan. Y ya solo falta ver estas dos. Que está el Ixchaltepet. Que esto queda en México. Este es un lugar en México. Ixchaltepet. Aquí son 3, vean si se fijan. Hay 3 pictografías. Está el del cerro, que es Tepet. Chal, arena. Y está el Itz, que significa obsidiana. O piedra filosa. Entonces es como decir cerro de obsidianas y de arena. Son palabras que hemos visto. Sí, bueno, este lugar no es aquí en El Salvador, pero sí, también es náhuatl el nombre. Y la ideografía, ¿verdad? Que son, ¿cómo se representan? El cerro, la arena y la obsidiana. Si uno dice huichte, no sé si han escuchado esa palabra, huichte, para referirse a algo filoso. Sí, como un pedazo de vidrio o algo así. Muy bien. De ahí viene la palabra, huichte, es un nahuatismo que viene de la obsidiana, ¿verdad? Esa piedra que sirve para cortar, que algunos dicen que es de rayo, ¿verdad? Piedra de rayo también le llaman. Y bueno, vamos a terminar con esta ideografía. Se dice Chilapan. Chilapan, chil significa Chile, y ahí pueden ver un Chile ahí en medio del río, ¿verdad? Apan, río. Entonces es como decir río de Chile. Es un municipio que queda en La Libertad, se llama Chilapa, en el español, ¿verdad? Pero en náhuatl es Chilapan.
Y seguramente, bueno, quizás en un momento tuvo bastante cultivo de chiles este río. A lo mejor pasa todavía el río ahí. Y así lo representaron nuestros abuelos, ¿verdad? Por medio de estas pictografías. Ideografías, ¿verdad? Son uniones de dos o más pictografías. Bien, voy a hacer más, que se vean todas aquí esto. No sé si tienen alguna duda o comentario sobre esto. No, pues está claro. Gracias. Esto, más que todo, es como una parte histórica también, por eso lo vemos ahorita. Ya no lo vamos a volver a ver en otra clase, porque sí, la escritura náhuatl que hemos retomado es del español, ¿verdad? Entonces vamos a aprender el alfabeto náhuatl, eso sí. Cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes que nosotros ocupamos más en el náhuatl. Hay unas que se ocupan más, otras que no, y eso lo vamos a aprender. Voy a bajar aquí un poco. Aquí se repite básicamente la información que les he dado de las ideografías, ¿verdad? Que son... Voy a bajar un poco más. Este documento lo pueden ver. Voy a bajar aquí un poco más porque esto queremos profundizar en la siguiente clase. En la escritura náhuatl. Eso sí lo vamos a ver más en la otra clase. Ahorita me voy a ir aquí un poco a algunas palabras que... algunas letras que son... que hay que tener cuidado en lo que les digo, en cómo se escribe el náhuatl. Entonces, quiero que alguien me haga el favor de leer este párrafo donde dice una confusión muy común, porque eso es bien importante que lo sepamos. ¿Quién quiere leerme este párrafo? A ver, algún voluntario o voluntaria. Bueno, Adelante. una confusión muy común de los lectores y lectoras del náhuatl salvadoreño es y ha sido la escritura. Muchos autores han publicado materiales haciendo una aproximación a la ortografía del español. Ejemplo, Huizquil, 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 Huizquil. Esto exige a los académicos y lingüistas hacer estudios para la ortografía y gramática estandarizada. Para hacer las aproximaciones en la recuperación oral de nuestra lengua náhuatl, se hace la siguiente aproximación del alfabeto castellano para su escritura y ortografía. Gracias, Elmer. Si se fijaron, ahí está de ejemplo una verdura que nosotros y nosotras conocemos, ¿verdad? Espero que la conozcamos. Si ya saben qué es Huizquil. A ver, ¿quién sabe qué es? Es como una raíz que se ubica cuando Bueno, casi no se le escuchó bien. Bueno, yo no le escuché muy bien, pero sí, escuché que dijo que como una raíz. Y sí, esta planta es un bejuco, ¿verdad? Es una guía que se siembra, es como una raíz, pero el fruto se come en sopa, incluso así cocido, y así nomás. Y aquí en El Salvador nosotros le decimos Huizquil, así es muy conocido así, pero en otros lugares le dicen diferente, le dicen chayote, por ejemplo. En chayote, en Costa Rica, por ejemplo, en México también le dicen así, pero se refiere a lo mismo, básicamente, es como verdura con espinas, eso significa. Las dos palabras, tanto chayote como huizquil, significa lo mismo, es verdura con espinas. Y voy a escribirles aquí en el chat de dónde vienen las palabras, porque ahí dice la aproximación que se ha hecho, ¿verdad? Quiero ver, hay 6 formas ahí, que está como han escrito la misma, el mismo, digamos en este caso verdura, ¿verdad? La misma verdura. Algunos lo escriben con H, otros lo escriben con G, después la U con diéresis, ¿verdad? W y Z, ¿verdad? Y otros le escriben W y S. Eso con solo la palabra wits, pero después viene kill, ¿verdad? Que algunos los ponen con K, otros con Q, incluso algunos con C también. Aquí no está así, pero también algunos yo he visto que lo escriben así. Ese es el problema, que no hay una estandarización, o que se diga así es, y así es lo correcto, y así no. Entonces todas están correctas. Todas las formas están correctas. Pero nosotros en el alfabeto del Irin, que yo les comentaba,
lo escribimos así. Ahí lo acabo de escribir. Así como está de último. Así como el último ejemplo aquí. Witskill. Yo les decía, Witz viene de Wixtit. Significa espina. Ahí lo voy a escribir en el chat. Y Gil viene de Gilit. Significa verdura. O Kilit, ¿verdad? En México, de hecho, hay muchas palabras que, bueno, algunas plantas que le dicen quelites o quilites, que son hierbas, ¿verdad? Entonces, vean ahí qué significa verdura y espina, ¿verdad? Son uniones, es la unión de esas dos palabras, porque el whisky tiene espina, ¿verdad? Esa es la característica que tiene esta verdura. Es una verdura con espinas. Pero entonces vemos que hay 6 formas distintas de escribirlo y nosotros nos vamos a ir ya acostumbrando a esta última forma, que ahí está con W y con TZ, ¿verdad? Bien, entonces voy a bajar aquí esto para que veamos un poco la escritura. En esto vamos a profundizar en la otra clase. Vamos a hacer prácticas nosotros. Ahorita todavía no, ahorita solo vamos a ver algunas cuestiones del idioma, de la escritura náhuatl, que es muy importante que la sepamos. Básicamente esto es lo último. Vean, aquí hay lo que son 4 vocales en el náhuatl. La A, la E, la I y la U. Esas 4 vocales son las más usadas. La O en muy raras ocasiones se ocupa y tiene su equivalencia con la U. Entonces puede, en las pocas palabras que está la O, también se pueden mencionar con U. Por ejemplo, para decir abuelo, nosotros decimos tatanoi o solo noi. Son pocas palabras las que tienen la O. Y esa también se puede hacer con U. O sea, yo puedo decir nui o tatanui. Y en el caso que exista la palabra la O, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas dicen queso, así, para decir el queso, ¿verdad? Entonces son palabras que vienen del español. Cuando nosotros veamos la O en el náhuatl, muy probablemente sea una palabra originada del español. A diferencia en el náhuatl del mexicano, ¿verdad? El TL, ahí ocupan más la O que la U. Por ejemplo, vamos a ver quién era de Suchitoto, Elmer, creo. Ahí ellos dicen tototl para el pájaro, pero nosotros decimos tutut. Lo voy a escribir aquí en el chat. Tutut significa ave o pájaro, ¿verdad? En náhuatl. Pero en el náhuatl mexicano dicen tototl. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿verdad? No es lo mismo decir tutut a decir tototl. Sí, bueno, incluso también decimos totol. Ajá. Sí, esa palabra es más clara todavía del náhuatl, ¿verdad? Totol. Pero en el caso del náhuatl es tutut. Ahí lo escribí ahorita en el chat de la clase. Tutut. Y así, pues, vamos a ver más ejemplos de palabras. Entonces, con las vocales, ahorita estamos viendo nada más las vocales, las primeras 4. Se pronuncian igual que en el español. Por ejemplo, las que les había puesto at, agua, et, frijol. Igual que en el español, la A y la E, ¿verdad? La I está, por ejemplo, en tit. Tit significa fuego. Voy a escribir ahí en el chat también. Tit. Esas palabras, esas vocales, son fáciles de pronunciar, me parece. Pero hay unas que sí cuesta un poco más. Vamos a ver las consonantes ahorita. Tenemos la P, se pronuncia igual que en el español, ¿verdad? La T también. Vaya, tenemos la K. Vean la K. Sucede el fenómeno que yo les mencionaba un poco. La K tiene su equivalencia o su aproximación con la C, con la G y con la Q en algunos casos. Con Q y con U. Y vamos a ver ejemplos. Les voy a poner un ejemplo ahorita de palabras con K. Para decir, por ejemplo, no sé si ustedes ya han escuchado esa palabra, zacate. La palabra zacate. Zacate significa hierba, ¿verdad? O grama, o césped. Sí. Vaya, la palabra zacate viene del náhuatl. En el náhuatl se escribe así como lo voy a escribir ahorita. Vean cómo lo escribí, sagat o zacat. En la variante fuerte se dice zacat. En la variante suave se dice sagat.
En Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, ahí dicen Sagat. Entonces, se escribe con K, pero se tiene que sobreentender que también equivale con la G. Lo que les explicaba más anteriormente. Que sucede en muchas palabras con K, escritas con K, cuando están antes o después de una vocal. Suenan suave en la variante suave. Ese fenómeno pasa con la K en el náhuatl. Vamos a ver ahora la otra columna de letras. Donde están las consonantes nada más. Está la S. Vean, la S se pronuncia igual que en el español, pero tiene su aproximación con la Z, por ejemplo. Aquí sucede el fenómeno en El Salvador, a diferencia del castellano, ¿verdad? El idioma allá en España, que ellos diferencian la Z, ¿verdad? Le hacen zapato, por ejemplo. Zapato. Nosotros aquí no hacemos esa diferencia y la pronunciamos zapato, así como con S, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, aquí mismo ustedes pueden ver el ejemplo en la palabra zacate. Algunos lo escriben con Z también y lo ponen así, como lo voy a escribir ahorita. Zagat. O zacat, ¿verdad? Pero se pronuncia prácticamente igual. La S con la Z son prácticamente igual. Igual la C también cuando está antes de la E o de la I, ¿verdad? Que ustedes saben que suena suave. Les voy a poner un ejemplo. El número 1 en náhuatl. El número 1 en náhuatl se dice C. Así como está ahí lo escribí ahorita. Algunos lo escriben con C, ¿verdad? Así. Entonces, en ese caso, ustedes lo pueden encontrar así escrito, lo pueden encontrar de las dos formas, tanto con S como con C. Significa número 1, ¿verdad? Ahí lo escribí. Pero nosotros en el alfabeto náhuatl siempre lo vamos a escribir con S, por esa estandarización o esa como regla, ese acuerdo, digamos, que se ha llegado, ¿verdad? Con este alfabeto Irin. Bien, esa es la letra S. Vamos a ver ahora la letra SH, porque vean, esa consonante SH en el español nosotros tenemos consonantes de una sola letra, pero en el náhuatl hay consonantes que tienen dos letras, por ejemplo aquí, la S con la H, ¿verdad? Tiene su equivalencia con la X, por ejemplo. Y le voy a poner un ejemplo aquí. La palabra jocote. Nosotros decimos jocote, pero en náhuatl se dice shut o shukut. Significa también algo agrio o amargo. Ahí lo escribí también en el chat de la clase. Shukut o chugut. Algunos lo escriben con X. Así como lo escribí yo también ahí. SH, esa letra SH se pronuncia como cuando espantamos a una gallina o a un perro, que shu le decimos, ¿verdad? Shu, shu. Así se pronuncia esa SH. Y me voy a adelantar un poco porque esta SH se diferencia de la CH. Voy a bajar aquí porque no está en esta columna. Aquí sí estaba la CH. Dice aquí que tienen su equivalencia, pero los nahuablantes hacen la diferencia y se van a dar cuenta ustedes en algunos audios que de repente vamos a ver unos audios en algunas clases o en material también extra que hay. Por ejemplo, para decir Chile, Chile se dice chil y se escribe con CH. Chile. Entonces, no es lo mismo esa pronunciación SH que es más alargada, que hacemos así, shu. Por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien que le vaya bien, le puedo decir solo shuyek. Shuyek. Voy a escribir ahí. Shuyek. Pero ese shu, ¿verdad? Ese suena bastante alargada. Shu. En cambio, la CH es bien cortante, es chile. Chill, chill, chill. Los dientes, la lengua se pone arriba de los dientes de arriba, atrás de los dientes de arriba. Es una forma como más fácil de pronunciar esa, chile. Hacerlo así, ¿verdad? Poniendo los dientes, poniendo la lengua detrás de los dientes de arriba, de los dos dientes de adelante, chile. Sucede un fenómeno y es que algunos nahuablantes como han perdido sus piezas dentales, ¿verdad? Entonces en algunas ocasiones no pueden hacer ese sonido, entonces por eso es que lo hacen SH. Pero
su origen es SH, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo aquí, la palabra flor en náhuatl. A ver, ¿quién me ayuda? Alguien creo que ya sabe ahí cómo se dice flor en náhuatl. Vamos a ver. Sushi. Ajá. También decimos sushi. Sushi o Ajá. sushi. Muy bien. Ahí lo escribí ahorita. Vean cómo se escribe. La primera es SH, la primera sílaba. La segunda es SH. Entonces, su pronunciación correcta sería shuchit. Así, larga la primera, corta la segunda. Shuchit. Shuchitutut, por ejemplo, sería la forma correcta de decir suchitoto. Si nos vamos al náhuatl, pero la palabra suchit se hizo como español, la verdad. La españolizaron y perdió la H, solo quedó la U. Sucede eso, ¿verdad? Como los españoles no estaban acostumbrados a esta pronunciación de estos sonidos, por ejemplo, los españoles no tenían la SH, no tienen la SH en su alfabeto, tienen la J. Entonces ellos hicieron J, la SH. Ellos dicen jocote, ¿verdad? En vez de shugut. Sucedió ese fenómeno. Entonces, vean la palabra shuchit. Esa palabra es bien ejemplificante para ver esas diferencias entre la SH con la CH. Porque es bien curioso, en la misma palabra tiene esas dos diferencias. Shuchit. Así se pronuncia. Como les digo, en la próxima clase nosotros vamos a hacer una práctica. Vamos a empezar, cada uno de ustedes va a pronunciar estas consonantes, ¿verdad? En la próxima clase. Desde ya les estoy diciendo, ¿verdad? Para que vayan practicando cómo es el idioma, ¿verdad? Y bien, voy a subir un poco, voy a poner ahorita, o voy a explicar un poco las consonantes que dan un poco más de problema, porque en el español no la tenemos. Por ejemplo, estas dos, ¿verdad? La SH, la CH, esa TZ también, que está ahí arriba de la CH. TZ, esa palabra es bien común en el náhuatl, pero cuando está en medio de las palabras sí suena la T, pero cuando va al inicio no. Por ejemplo, en zapote, la palabra zapote, algunos le escriben con TZ. Le voy a poner ahí zaput. En ese caso suena zaput, ¿verdad? Zaput. La T no suena, si se fijan, zaput, porque va al inicio. Va al inicio de la palabra, zaput. Pero cuando la uno con otra, no sé si ustedes ya han visto un fruto que le dicen zapotillo. No sé, bueno, aquí se lo voy a escribir. Se dice ulut zaput. Significa zapotillo, es un fruto parecido al zapote, ¿verdad? Ulut zaput. Entonces, en ese caso sí se pronuncia la T. Ulut zaput. Se hace como esa diferencia, ¿verdad? Ahí, como que fueran sílabas diferentes. Ulut zaput. Significa como zapote de olote también, porque tiene esa forma, como de un olote o de cuando el maíz, ¿verdad? Lo que es la mazorca, pero sin los granos. Se le dice olote en español, nosotros le decimos olote. En náhuatl se dice ulut. La T al final tiene que sonar, ¿verdad? Ulut. En México, en el náhuatl, ellos dicen olotl. Entonces ahí son diferencias, vean, ellos ocupan más la O, ¿verdad? Nosotros ocupamos más la U. Entonces bien, aquí acabamos de ver la TZ. Vamos a ver la KW. Un poco rápido aquí, la KW. Esa KW siempre suena fuerte. Esa es una característica de esa consonante, KW. Siempre suena como con CU, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir árbol, yo digo cuauit. Cuauit. Ahí lo escribí. Cuauit, árbol. Entonces siempre suena fuerte la KW. Algunos lo escriben con CU. Así como lo escribí ahorita yo ahí. Cuauit y H en vez de W. Significa lo mismo, significa árbol. O también significa leña. Un palo, ¿verdad? Un pedazo de palo. De alguna rama, ¿verdad? Cuauit. Bueno, ya que estoy hablando de esa H y la W, que son equivalentes, vean ahí a la par de la TZ está la W. Entonces la W, la vimos en el ejemplo del whisky, que algunos le escriben con W, ¿verdad? Esa es como la forma, digamos, correcta, entre comillas, que es la que al consenso que se ha llegado en el alfabeto de la Irin. Pero otros investigadores más antes, ¿verdad? Le escribían con GU, HU también, y se refería a lo mismo, a este
a esa consonante, ¿verdad? W. Wawit. Bien, voy a subir un poco. Aquí está la Y también, que esa Y se pronuncia igual que en el español. Por veces suena como I. Pero no es tan problemática como estas otras. La KW, la TZ, la SH y CH. Y bueno, estas que no las habíamos visto, ¿verdad? La J, la M, la N, esas tres suenan igual que en el español también. No hay mucha complicación. La que es NH es así, es bien característica. La NH se ocupa en pocas palabras, la verdad, pero esas palabras son muy importantes. Por ejemplo, cuando yo le quiero decir a alguien hasta pronto, yo le digo Nichta Nemanga. Nichta Nemanga. Y vean cómo, ahí lo voy a escribir en el chat también de la clase. Nichta Nemanga. Esa NH suena como que G. Tiene esa característica. Nichta Nemanga. Hasta pronto significa, o hasta luego. Cuando yo me despido de alguien, ¿verdad? Es muy común en náhuatl hacerlo de esa forma. Nichta Nemanga. Y también está en la palabra para igual, o igual a algo, que se dice genga. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿verdad? Gracias, padiush, se dice. Y yo le respondo así, gracias igual, padiush genga, por ejemplo. Entonces son pocas palabras donde está esa NH, pero esas palabras se ocupan bastante. Entonces por eso es bien importante saber cómo se pronuncia la NH, ¿verdad? Y la L que está al final, la L suena igual que en el español. Y la L es una consonante que es muy poco usada también en náhuatl. Casi no se ocupa. Bien, entonces si nos damos cuenta, si analizamos un poco más, vemos que hay algunas palabras, algunas letras del alfabeto del español que no están aquí. Vamos a ver cuáles no están. Por ejemplo, la letra B, ninguna, ni la B labial ni la B labidental, ninguna de las dos B están. Son pocas palabras y cuando están es porque son préstamos del español más que todo. La F tampoco. La F, la D tampoco está, si se fijan. Entonces es muy común que en las comunidades nahuas estas palabras, incluso en el español, estas palabras no se pronuncien, sino que sean sustituidas por otras. Hay estudios, por ejemplo, que en Nahuizalco, en algunos lugares, decían piedra en vez de piedra, en el español, ¿verdad? O sea, hacían G, la D, y esos fenómenos así son comunes. Voy a poner ahorita esas consonantes. Aquí en el chat las voy a escribir para que veamos cuáles no están. Consonantes ausentes en el alfabeto náhuatl, le voy a poner ahí. Bien, no sé si tienen alguna duda o comentario sobre esto. Sobre esto vamos a profundizar. ¿Está claro todo, Leslie? Espero que... Sí. Vaya, igual si tienen alguna pregunta, no sé, de repente ustedes cuando hagan su repaso, ¿verdad? Les puede surgir alguna duda y no duden ustedes pues, en preguntarle, ¿verdad? Ya sea a mí personalmente o ahí en el grupo también de WhatsApp que hay. Ahí pueden también mandar sus preguntas o algún comentario, ¿verdad? Que quieran hacer, algún documento que ustedes encuentren de repente. También sería bueno que lo compartieran, ¿verdad? Para que aprendamos también nosotros. Bien, entonces, bueno, ya solo quedan 5 minutos, ¿verdad? Si se fijan. Como les digo, en esto vamos a profundizar en la otra clase. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ver cada consonante, cada vocal y cada consonante la vamos a ver. Vamos a ver ejemplos en qué se aplican, ¿verdad? En qué palabras. Vamos a hacer eso en la próxima clase. Y vamos a empezar con la lección 1, que también ya se la vamos a hacer llegar ahí. Que es de saludos y despedidas, básicamente. La primera lección. Son 20 lecciones, ¿verdad? Por todas. Una lección por semana vamos a ir viendo. En algunas lecciones creo que vamos a ver 2 lecciones por clase, porque si se fijan, esta sería la segunda semana en realidad, porque se supone que la semana pasada tuvieron que haber empezado, ¿verdad? Pero se dio un problema. No sé muy bien qué pasó, pero la profesora que estaba a
cargo, ya no pudo tener este grupo. Pero para mí es un gusto, la verdad, estar con ustedes y me alegra bastante que estén en este interés de aprender el náhuatl, ¿verdad? Como les digo, no se vayan a apresurar, no se vayan a desmotivar también porque de repente ustedes escuchen a alguien que les diga, ¿para qué estás aprendiendo ese idioma, verdad? Es así despectivo, algunas personas así lo ven, pero estamos en el esfuerzo de revitalizarlo, ¿verdad? Y gracias a cada uno de ustedes, cada una de ustedes que están en este mismo esfuerzo, pues, y su compromiso, ¿verdad? Que es bastante importante. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda o comentario sobre todo, ¿verdad? No solo sobre este último tema, sino que sobre el material o sobre el curso, no sé. Algo que quieran comentar. Todo está claro. Y pues bueno, las palabras, pues bueno, se las digo a mi familia. Pues bueno, ellos se asombran al saber que yo estoy aprendiendo. Y pues bueno, poco a poco todos vamos aprendiendo algo. Sí, qué bonito. Gracias, Lesbi. Sí, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Igual yo les voy a compartir algunos materiales. De hecho, ahorita que termine la clase, les voy a mandar un video que hace poco hicimos aquí con otro grupo. Tenemos como una iniciativa de subir algunos materiales, que ya hay materiales en náhuatl, pero lastimosamente la mayoría son escritos. Entonces, por veces uno no sabe cómo se pronuncian, ¿verdad?, las palabras. Y esa es la idea, de ver cómo se puede fomentar más lo que es el escuchar náhuatl. Nosotros podemos también hablarlo, pues, y no solo estarlo leyendo, porque así es un problema eso, que por veces no sabemos cómo se pronuncian las palabras, ¿verdad? Bien, entonces por aquí quizás me voy a quedar, ya antes que terminen, porque igual esto ya me va a tirar el mensaje que se va a apagar, se va a cerrar lo que es la clase, ¿verdad? Bien, entonces igual voy a editar este audio, las grabaciones que tengo, ¿verdad?, de la clase. Y se los voy a hacer compartir, se los voy a hacer llegar ahí en el grupo. Bien, entonces muchas gracias por su atención, por su presencia, su participación, ¿verdad?, en la clase. Y nos vemos el próximo martes. Sí, muchas gracias, profe. Nich Tanemanga. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.